Zeuekin, betiko moduan badakizue, galderak egiteko, mikrofono eta irudia biztu eta gero amatau barriro, bale? Hane, Murua Mendieraz, Euskal Telebistako kasetariekin hasiko gara, gero Aritz Gaiastegi Euskal Irratia. Aurrera, nahi duzunean. Arratsaldeon gaizka. Kaixo, atzaldeon. Zer moduz dago taldea? Ondo. Aste honetan badakigu 3 partidu ditugula, eta, saiatu behar gara hori partidu bat bukatzen danean, batzuk entrenatzen, beste batzuk ondo rekuperatzen, ze ez dago denbora larregi partiduak prestatzeko, eta orduan ondo rekuperatu, partidu ondo prestatu, hurrengoa, eta horrela aste honetan, ez? Eibarren izandako garaipenak pentsatzen du taldeari animo pixka bat edo konfiantza puntu bat, indar pixka bat emango ziola. Garaipenak beti datoz ondo, ez? Eta alde hortatik, aurrekoan irabazi gendun, eta hori bukatu da, orain hurrengo partiduan pentsatu behar da, ez, biharkoan. Kadiz igo berri den taldea da, zer nolako partida espero duzu? Partidu itxia, ez, eurak oso sentsazio ona ari da ematen, oso argi daukat ezetara jokatzen duten, ez, entrenatzaile berdinarekin daramate urte desente, eta gauzak oso ondo egiten dituzte, talde oso ordenatua da, eta gero, kontraerasoan oso arriskutsua, ez, orduan, partidu honein beharko dugu, ez, bihar irabazteko. Nere partetik azkena, zuzeuk esan duzu, 3 partidako astea dela, horrek eraginik izango aldu 11koan, nola kudeatuko duzu? Igande goizean jokatu gendun, eta oin ostegun arratzaldean, beraz, denbora nahikoa eduki dugu rekuperatzeko, eta alde hortatik jendea ondo dago, rekuperatuta dago, eta ez dut uste arazorik edukiko dugunik. Ez behintzat partidu ontarako, gero beste gauza bat izango da, ostegunetik igande goizera hor bai oso justu ibiliko garela, ez? Eskerrik asko, gaizka. Bai. Apa, gaizka, arratsaldeon. Lekuan aipatu zenuen Ipuruan, bai Ipuruan eta baita Granadan ere, jokalari askorekin iritsi zela taldea. Aurten hori eskatzen diozu alegia, zelaierdiko jokalari eta aurrera pausu hori emateko erasoan eraginkorrago izateko? Hori beti eskatu diegu, ez, hasieratik, ez, beste gauza bada, konfiantza behar dela bebai, batez ere, egaleko jendeak, bere aportazioa egin behar du, ez, jokaldia egal batetik doanean beste aldetik ere ailegatu behar da, golera, eta gero, zelaierdian jokatzen duten jokalariak ere, bere aportazioa egin behar dute erasoan baita ere, ez, hori beti eskatu diegu, eta, batzutan lortu dugu, beste batzutan ez, eta, bide hortatik joan behar gara, ez da. Kadiz, zeuk aipatu duzu, eta orain arte ikusi da arabera, atzean sartuko da, zain egongo da, zer egin behar du, kasu honetan atletikek horri aurre egiteko, eta horrela jokatzen duen talde baten kontra eraginkor izateko. Ez da talde bat atzean sartzen dana, ez? Egia da ez dula oso goian presionatzen, baina bloke erdian jokatzen du, defentsan normalean nahiko aurreratuta eukitzen du, baina bai euren aurrelariak pixka sartuta egoten direla, ez dute utzuneri ikusten jokatzeko barrutik, eta, pazientzia euki beharko da, ez? Euri gustatzen zaie baloi gabe jokatzea, denbora asko egiten dute baloi barik, eta normalean baloia beste taldeari ematen diote, edo uzten diote, manejatzeko, eta hor ondo ibili beharko gara, eta kontu zeuki euren kontrarasoekin, ez? Atzo Inigo Martinezi entzun genion, eta beste batzuri ere bai, helburu anbizitsuak dituela taldeak aurten, gauza asko lortzeko aukera, gauza horiek ez dira normalean zehazten, zer eskatu behar zaio aurten atletiki, zehatz? Bihar irabaztea, hori eskatu behar zaio, hori gaude pentsatzen, bihar irabazi, eta gero deskantzatu, eta hurrengoan irabazi, Gasteizen ere bai, hori eskatu behar zaio, egunero saiatu partiduak irabazten, eta hori daukagu buruan biharkoa irabaztea, eta gero eta hobeto joatea, ez da. Eta nire partetik azkena gaizka, merkatuaren itxiera padator egun gutxi barru itxiko da, azken alegin bat eskatu beharra zaio zuzendaritzari. Eskerrik asko. Hori zuzendaritzaren gauza bat da, ez? Aspalditik badakite
taldeak behar duena edo beharko lukeena, eta gero ez da erreza izaten, ez? Badaki gure merkatua oso murriztua dela, oso zaila dela jendea ekartzea, eta egun gutxi falta dira, eta itxarongo dugu zer gertatzen da, ez? Baina guk aurrera jarraitzen dugu, aurrera begiratu behar dugu, eta batez ere biharko partiduari begiratu ez. Hola Gaizka, Alfonso Rán, Diario As. Un poco de cara a mañana y habiendo partido el domingo, ¿qué idea tienes de cambiar muchos, ir rotando un poco el plan que tienes de estos 2 días? Gracias. Opa, ¿qué tal? No solemos comentar los que van a jugar antes del partido, pero tenemos tiempo de sobra de recuperación del domingo a la mañana al jueves a la tarde, ¿no? En ese aspecto no vamos a tener problemas para que jueguen todos están bien. Más problemas tendremos del jueves a la tarde al domingo a la mañana, ¿no? Ahí sí que vaya la gente, ya será el tercer partido de la semana y con pocas horas de recuperación, y ahí sí que vamos a tener más problemas, ¿no? con la gente que pueda llegar a ese partido, pero para el de mañana yo creo que todo el mundo llega bien. Arratsaldeon, Gaizka, José Ángel Peña, COPE Bilbao. Os medís a un recién ascendido. ¿Qué te ha parecido el Cádiz en estas 3 primeras jornadas? Derrotas en casa, victoria a domicilio. Arratsaldeon. Pues me ha gustado, la verdad, en la línea, ¿no? Lleva muchos años con Álvaro, hacen las cosas muy bien. Es un equipo muy duro de batir, muy ordenado, diría yo, ¿no? Con un contraataque, de hecho los 5 goles que han metido hasta ahora han sido de contraataque todos, y es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, tácticamente muy bien posicionado en el campo, y yo creo que se está moldando muy bien a la Primera División, ¿no? El otro día hizo un gran partido contra el Sevilla y a punto estuvo de ganar, y seguro que será un partido complicado. Hola, Gaizka, buenas. En este sentido, hemos oído a tu colega Álvaro Cervera hablar, en tono pues muy pausadito, con mucha piel de cordero, como diciendo que le faltan muchos jugadores, que todavía no se han adaptado a la categoría, que van a pasar muchos apuros, etcétera, etcétera. Esto es, me imagino que bajo vuestro punto de vista, muy peligroso, ¿no? Para el partido de mañana, porque evidentemente pues difícil lo van a poner a pesar de todas esa piel de cordero que se puedan revestir, ¿no? Yo no hago mucho caso a esas cosas. Todos sabemos la peligrosidad que tiene el Cádiz. Es un equipo de Primera División. Cuando empiezas a mirar la gente que tiene, delantero juega Negredo, que lleva más goles en su carrera que cualquiera de nuestros jugadores. Por lo tanto, todos los equipos tienen buenos jugadores y buenos equipos, y evidentemente nosotros no tenemos ningún tipo de confianza porque sabemos la dificultad que tiene el rival, ¿no? Gaizka, Ramón Hernández, Radio Nacional. ¿Tienes la sensación de que con la incorporación que estás introduciendo en el equipo, Morcillo, Ollán Sacete está entrando poco a poco, Villalibre, cada vez hay menos diferencias entre lo que puede ser un 11, titular o de los más habituales y los que van entrando? Es decir, las diferencias entre los habituales y los menos habituales se están reduciendo con la incorporación de estos chavales que lo están demostrando que lo están haciendo bien. Sí, puede ser. Yo creo que tienes razón, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Que tengamos un grupo de jugadores que apriete y que apueste o que apostemos porque sean más veces titulares, y todo lleva un proceso, sobre todo porque todos estos jugadores que estás diciendo han venido del Bilbao Athletic y están contando cada vez con más minutos y están siendo cada vez más importantes, y la idea es esa, ¿no? En una temporada en la que vamos a tener muchísimos partidos, tenemos varias competiciones, en la que tenemos meses muy sobrecargados de partidos y vamos a necesitar de todo el mundo, ¿no? Y como bien dices, pues esa gente que está entrando lo está haciendo bien también, o sea que en ese aspecto encantados, ¿no? Gaizka, desde el punto de vista anímico, ¿ves al equipo, ves a los jugadores enrabietados con especiales ganas de demostrar de lo que son capaces después de estas semanas en las que se les ha visto molestos pues con el pesimismo y las críticas que consideran excesivas del entorno, de parte del entorno? El equipo siempre lo he visto animado desde el minuto 1, ¿no? Llevamos 2 partidos de Liga, tampoco hemos tenido mucho tiempo de desanimarnos, ¿no? Este equipo siempre vive animado, somos gente bastante positiva, la verdad, o muy positiva, y siempre tratamos de mejorar siendo autocríticos, y desde luego tenemos un ambiente magnífico en el vestuario, tenemos que ser positivos, ¿no? Después de todas las limitaciones que tenemos como
pues ahora mismo como equipo pues tenemos muchas fortalezas también, y una de esas fortalezas que tenemos es que competimos bien, que somos siempre muy positivos, y por perder un partido desde luego no vamos ni por perder 2 ni por perder 3, nunca hemos bajado la cabeza ni sido pesimistas, ¿no? Siempre ganar te ayuda a tener más confianza o a estar más contento, pero nada que no pase en otros equipos, ¿no? Cuando ganas estás un poco más contento, cuando pierdes menos contento, pero a nivel de trabajo, de ser positivos, en ese aspecto este equipo yo no veo equipos mejores que este en eso, en competir, en ser positivos, el ambiente que hay en el vestuario, y desde el minuto 1 el equipo ha sido siempre positivo, y yo creo que lo va a ser, pase lo que pase, ¿no? Kaixo Gaizka, Juan Mayo del Correo. Queda poco para que acabe el mercado de verano. ¿Qué opciones das tú para que venga Berenguer o Javi Martínez? Bueno, eso es un tema que no llevo yo. Yo llevo lo del partido de mañana de Cádiz y estamos en eso, preparando hoy el partido de Cádiz, y el mercado acaba el día 5, ya se verá si es que pasa algo de aquí al día 5, y si no, pues con los jugadores que estamos vamos a seguir a muerte, ¿no? O sea que ahora mismo el partido de Cádiz, y no es un tema, esas cosas que lleve yo. Kaixo Gaizka, Arratsaldeon, Alberto de Mundo Deportivo. ¿Qué tal? El equipo vuelve a San Mamés. En teoría siempre es una alegría volver a casa, donde el equipo normalmente tiene que hacerse fuerte. Pero bueno, vivimos una sensación que es curiosa, no sé cómo lo vivís, eso, pues esa vuelta a casa, donde no jugáis desde el año pasado encima sin conseguir victorias, pero no vais a tener a la gente detrás. Sí, es un escenario que evidentemente domináis. No sé, ¿cómo vivís toda esta sensación de volver a casa? Es que ricasco. Pues, hombre, pues con mucha necesidad de que vuelva la gente, ¿no? Estamos deseando que vuelva la gente, que se llene San Mamés, porque para nosotros eso es importantísimo, ¿no? Echamos mucho de menos a nuestros aficionados, y estamos deseando poder volver a jugar en San Mamés con ellos, ¿no? Ese es el sueño que tenemos, el poder volver a ver San Mamés con gente y la gente apoyándonos, y les echamos de menos, eso está claro, pero tenemos que adaptarnos y, como todos los equipos, jugar sin gente y hacerlo igual que hacemos fuera de casa, pues hacerlo en casa, ¿no? Gaizka, Aitor Martínez de Della. Bueno, te pregunto por los jugadores que tienes de baja, por Geray, por Peru y por Ibai. Me gustaría saber cómo están y cuándo esperas volver a contar con ellos. Y sobre una cuestión que trató hoy Íñigo Martínez, habló del tema físico, dijo que todavía no está, habló de su caso y de algunos otros que no están al 100%. ¿Cuándo esperas contar con el equipo al 100%? Ahora que hay parón, ¿esperas aprovechar estas 2 semanas que tienes por delante para que ya, el inicio de octubre sea al 100%, o cómo trabajas eso? Es que ricasco. Bueno, en cuanto a los lesionados, van bien. Peru y Ibai también va muy bien. Está trabajando ya en solitario y le esperamos pronto. Y Peru y Geray tampoco son lesiones muy graves, pero bueno, en un par de semanas o así, a ver si ahora, cuando tenemos el parón la semana que viene, si para el siguiente partido pudieran estar, yo creo, ¿no? Que esta semana no van a estar, pero quizás para dentro de 15 días, cuando volvamos a jugar, puedan estar disponibles, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? ¿De cuánto crees que está al 100%? Bueno, al 100% todos los equipos, pues todavía llevamos poco tiempo, en una pretemporada bastante atípica y siempre le falta un poco, pero el otro día hicimos 7.000 metros alta intensidad, que es una barbaridad. O sea, mucho más que el Eibar. O sea, en Granada hicimos 6.000 y pico metros alta intensidad, mejores datos físicos que el rival. O sea, nosotros hemos tenido el problema que no hemos podido contar con muchos jugadores para la primera semana. Tuvimos una pretemporada muy atípica, con jugadores de baja, con coronavirus. Llegamos sin muchos entrenamientos. Los siguientes 15 días entrenamos mucho y el equipo está mejor. Pero me imagino que, como todos los equipos, tenemos que mejorar todavía en todos los aspectos, en el aspecto físico también, pero si nos vamos a comparar con los otros equipos, desde luego no estamos peor que ninguno, ¿no? De hecho, los datos físicos que estamos dando en estos 2 partidos son tremendos, ¿no? En cuanto a que el equipo tiene tralla, ¿no? Pero sí es verdad que siempre hay que mejorar y en eso también tenemos todavía margen que mejorar, ¿no? Es difícil calcular cuándo un equipo puede estar al 100%, pero me imagino que ningún equipo de la Liga está al 100%, donde no se han hecho pretemporadas o
está siendo como todo un poco atípico, ¿no? Gaizka, ya sé que has dicho que no es cosa tuya fichar, evidentemente, es obvio, ¿no? Pero si es cosa tuya decepcionarte o no, si no viene ningún jugador, ¿sería para ti una decepción el no contar con un refuerzo de aquí al final del mercado? Yo estoy con lo que haga el club. Yo doy mis puntos de vista técnicos de lo que necesita el equipo, pero yo creo que luego el club es el que trabaja y yo voy unido al club. Lo que decida el club estará bien y yo lo que tengo que sacar es el máximo rendimiento a los jugadores que tengo, que me da el club y con los jugadores que tengo vamos a ir a tope, ¿no? Con los que venga alguien o no venga nadie. Sí, Gaizka, Ramón Hernández de nuevo. El otro día todos vimos en Ipurúa lo que aportó Villalibre cuando salió al campo. Luego en la rueda de prensa posterior comentaste que sus ganas y su frescura saliendo desde el banquillo, que la verdad es que se agradece mucho el equipo. Mi pregunta es si todavía le ves como jugador revulsivo o si crees que ya está porreando la puerta para poder salir de inicio también en tus planes de equipo. No, todos los jugadores pueden salir de inicio, todos están abiertos, ¿no? Llevamos 2 partidos y él va a jugar de inicio también más veces. Y como siempre te digo, también es importante esos últimos 35-40 minutos, como el otro día también, cuando sale uno del banquillo, que tenga esa aportación. Un jugador puede ser más importante en 30-40 minutos que en 70. Cada uno tiene su rol en el equipo y en ese momento necesitamos del rol de cada uno, ¿no? Pero esta semana también tenemos 3 partidos y él está creciendo, cada vez está teniendo más minutos y estamos contentos con él, así como con los que jugaron de principio el otro día, ¿no? Cada uno tiene su rol, su momento del partido y es entre todos, ¿no? Los que tenemos que sumar para ganar los partidos, ¿no? Unos entrando de principio, otros entrando el segundo tiempo, cada uno con su rol, ¿no? Pero estamos contentos con él y le veréis de titular más de un día, seguro. Vale, beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur.